La salud auditiva es crucial para nuestra calidad de vida, pero a menudo no le damos la importancia necesaria. La exposición a ruidos fuertes y la edad son las principales causas de pérdida auditiva. Sin embargo, se puede prevenir con algunas medidas, como el uso de protectores auditivos y la reducción de la exposición al ruido. La pérdida de audición, los dolores, las infecciones en nuestros oídos pueden afectar negativamente nuestro bienestar, la comunicación y el disfrute de actividades cotidianas, y no tratarla puede llevar incluso a la depresión y a la ansiedad. ¿Y cómo están sus oídos actualmente? Hagámosle un seguimiento. Feliz tarde, qué gusto poderlos saludar y acompañarlos en directo a través de la pantalla de Canal Institucional en una nueva edición de Bien Dateado. Para nosotros es un gusto poderles llevar 60 minutos de la mejor información de servicio a través de todas nuestras plataformas digitales y por supuesto, Cami, a través de nuestra señal abierta. Hola, muy buenas tardes, Carlos Televidentes, feliz de acompañarlos un viernes más de salud con la mejor información. Hoy vamos a hablar del oído, de su cuidado y también desmentir ciertos mitos. Y es que es un mal que padece tanto la población mayor como ahora los jóvenes, ¿sabes? Muchas personas con los audífonos, con unos niveles bastante saturados, pues están haciendo que este órgano se esté debilitando lastimosamente. Así que empezamos de una. De una vez con nuestros titulares, traemos la historia de un ingeniero industrial que de a poco empezó a perder su audición. Su relato nos invita al autoconocimiento para tener salud auditiva en perfecto estado. Y mire, esa cifra, cerca de un 5% de la población en el mundo sufre de algún tipo de discapacidad auditiva. Se estima que en nuestro continente 33 millones de personas presentan alguna deficiencia en sus oídos. Los invitamos a revisar precisamente hoy, de la mano de ese Bien Dateado, su salud auditiva. Los daños en el oído se dan muchas veces por lesiones que son más comunes de lo que pensamos. Les contamos las más comunes. Personalizar los procedimientos, una de las claves que promueven los especialistas para poder abordar aquellos problemas que afectan nuestros oídos. Así evolucionan los tratamientos hoy en nuestro país. Y desde el contacto con el agua, pasando por nuestra higiene, aquí revisamos ciertas conductas que pueden favorecer o empeorar el cuidado de nuestros oídos. Muy atentos a nuestro servicio y más información en este viernes. Bienvenidos. Usted puede comunicarse con este espacio desde ya a través de todas estas plataformas que tenemos a su servicio. El 312-487-0413 disponible para que nos envíe sus consultas, dudas, inquietudes vía audio, notas de voz. Pero también los estamos leyendo desde ya en nuestras plataformas digitales. En el Facebook Live aparecemos como Canal Institucional o Institucional TV. Y puede marcarnos desde ya a nuestra línea nacional habilitada en todas las regiones de nuestro país, el 601-220-0707. 601-220-0707. Los especialistas ya están aquí en nuestros estudios para asesorarlos y atender sus inquietudes. Y es que precisamente Gustavo es un ingeniero industrial que goza de una pensión y de su vejez, repartiendo su tiempo en casa, con familia, entre otros asuntos empresariales. Él nunca pensó que la disminución auditiva que empezó a notar en sus oídos iba a alterar su estilo de vida. Conozcamos un poco de su historia y cómo fue que empezó a encontrar soluciones a los problemas de sus oídos. Usted tiene problemas porque está gritando, porque no entiende, el televisor a medianoche tan duro, no me deja leer. Entonces dice uno, ahí hay un problema. Gustavo es un ingeniero industrial oriundo de Fusagasugá, apasionado por la tecnología, por el emprendimiento y por la formación. Este hombre cercano a los 70 años goza de su pensión de manera vigorosa, en su hogar y en compañía de su familia. Enviar la dirección donde vas a estar para poder pasar ahora y recogerla. Sí, porque la vez pasada mi mamá te dijo la dirección, pero no llegaste donde era. Hace unos 10 o 12 años, él recuerda que empezó a subir la voz, a comprender muy poco lo que le decían. Este indicio en su salud auditiva lo llevó a concluir que no estaba escuchando bien. Sus oídos presentaban inconvenientes.
A medida que transcurrieron los diferentes años, no sé por qué motivo, empecé como a hablar muy duro. Tanto problema de que me decían una cosa y yo hacía otra o contestaba otra. Y si las personas estaban muy retiradas, no escuchaba bien qué es lo que me estaban diciendo. Hasta que por fin me convencieron de que fuera a que me hiciera un examen de audiometría. Y preciso, ya me detectaron que tenía un problema de audición. En nuestro país somos más o menos 51 millones de habitantes y de este grueso de la población, casi el 16%, presenta algún tipo de alteración auditiva. Hay que entender que una alteración auditiva es cualquier lesión en cualquier parte del oído y que genera ya sea una pérdida temporal o parcial de la capacidad que tienen mis oídos para conducir el sonido. De esta 16%, que más o menos sería 1 de cada 7 habitantes, la mayoría también corresponde a pacientes de la tercera edad. Gustavo un día tuvo la oportunidad de empezar a usar una solución tecnológica que podría corregir su pérdida de audición, una pérdida que ya llega al 50% en sus oídos. Hoy, estos pequeños audífonos son sus más grandes aliados. Y a uno cuando le dicen, tiene pérdida auditiva, no hay curación. Lo primero que a uno se le viene a la cabeza es tener algo en los oídos y que todo el mundo se va a burlar. Para uno eso siempre ha sido como un conflicto. Esa situación para uno, si uno no existe un sistema bueno que le ayude a uno a controlar eso, para uno se convierte en un problema. Los audífonos que tengo en la actualidad me permiten aislar más el ruido, son más inteligentes en ese sentido y me permitieron, entre comillas, modular mejor las cosas. En la casa están felices. Hay que tener en cuenta que cuando una persona presenta algún tipo de alteración en el sistema auditivo, no es en sí solamente el problema de audición. Tener una pérdida auditiva conlleva a otras dificultades en cualquier ciclo de la vida de una persona y en cualquiera de los roles que desempeñe. Estamos hablando que puede generar problemas a nivel familiar, emocional, social, a nivel laboral. Entonces realmente la selección de las ayudas auditivas para una persona que tenga una disminución está centrada básicamente en la necesidad que esa persona tiene y lo que buscamos es mejorar su calidad de vida y su entorno familiar, laboral, emocional, social. Gustavo advierte que un seguimiento continuo de la salud auditiva debe ser un deber a la hora de revisar lo que pasa con nuestros oídos. Solo así se pueden detectar a tiempo aquellos problemas que hacen que perdamos nuestra audición, afectando definitivamente nuestra calidad de vida. Uno se debe hacer el chequeo. Es un chequeo como todos los chequeos, el de la vista, en el caso nuestro de los hombres, la próstata. El de los oídos es fundamental. Lo evita unos accidentes, lo evita tener problemas de comunicación, entender bien las cosas. Uno se tiene que cuidar mucho a medida que transcurre el tiempo. 2:09 de la tarde, estamos en directo en la pantalla del canal institucional en este Viernes de Salud, precisamente hablando sobre la salud auditiva. Y es que en Colombia se estima que 7 millones de personas padecen algún daño en sus oídos. Sin embargo, los médicos y especialistas consideran que puede haber un subregistro, haciendo que estas cifras puedan ser aún mayores. Vámonos para las cifras precisamente y para eso les traemos estos datos en nuestra pantalla, porque según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, cerca de 500 millones de personas, es decir, casi el 5% de la población mundial, afronta una pérdida auditiva discapacitante. En Colombia, alrededor de 500.000 pacientes nacionales afrontan esta misma situación, una cifra cercana casi al 1% de la población, en un total calculado a hoy en 49 millones. Y es que, según la Organización Mundial de la Salud, el número de personas con condición discapacitante por problemas en la salud auditiva aumenta en el país y en todo el mundo. El uso de audífonos en un volumen muy alto y prácticamente prácticas no recomendables, incluso en la higiene de nuestros oídos, están exacerbando los problemas en esta zona de nuestro cuerpo. Aquí los especialistas nos entregan un marco sobre nuestra salud auditiva.
Según la Organización Mundial de la Salud, en Colombia unos 500.000 pacientes tienen condición auditiva discapacitante. A futuro se calcula que 1 de cada 10 personas perderá el oído en 2050. La otorrinolaringóloga Mary Lourdes nos explica cómo está la salud auditiva en el país. Las últimas cifras reportadas en la página del Ministerio de Salud reportan que tenemos 5 millones de habitantes con algún tipo de compromiso en salud auditiva. Esto corresponde a alrededor del 11% de la población. Hay que anotar que en los últimos años ha habido un incremento en la población entre los 26 y 50 años, que no era lo normal antes. Las patologías auditivas eran más de niños o de abuelos. Este incremento se ha dado por la exposición a ruido y lo que sospechamos es que en el tiempo venidero este incremento será aún mayor y se irá disminuyendo la edad de la presentación de las patologías de pérdida auditiva. La razón es la exposición a ruido y sobre todo ahorita nos vemos expuestos al uso de audífonos en forma indiscriminada, sobre todo en nuestros adolescentes, por los audífonos en el uso para oír música, en el teletrabajo o en la escuela de forma virtual. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de la salud auditiva hoy? Las patologías auditivas se pueden dividir en diferentes causas. Unas son congénitas y hablando de las congénitas tenemos que dividirlos en dos grandes grupos. Congénitas quiere decir los niños que nacen con algún tipo de pérdida auditiva y esto se da por antecedentes de tipo familiar, papá, mamá o abuelos que hayan nacido, que tengan patologías de pérdida de la audición desde el nacimiento, o las congénitas como tal, que solo nacen con pérdida auditiva y se da por exposición durante el embarazo a toxicofármacos o ciertas infecciones. Esas son las congénitas. Las segundas son las infecciosas. Todo paciente, sobre todo en edades tempranas, como son los niños, pueden haber estado expuestos a infecciones en forma repetitiva y esto puede llevar, si no se toman medidas a tiempo, a pérdidas de la audición. Las siguientes son las traumáticas, como les dije, la exposición a ruido, el uso indiscriminado de audífonos puede llevar a una pérdida auditiva. Sobre todo en Colombia eran las de exposición laboral, pero como lo expuse al inicio, ahora la exposición a audífonos de mal uso, al teletrabajo o a las clases virtuales también pueden llevar a una pérdida de la audición temprana. Y por último están las de las edades adultas, que son las degenerativas o secundarias al envejecimiento, que se llaman las presbiacusias. Realmente lo que más se ve o lo que más los pacientes consultan es esa presbiacusia, que son los abuelitos que están teniendo un deterioro en su audición. Todos hemos tenido un abuelo que está presentando una pérdida de la audición. Frente a esto, invitarlos a hacer una consulta temprana. Sin embargo, hemos visto que las infecciones maltratadas en niños o que no se tiene una atención adecuada, sobre todo en zonas lejanas, pues van a tener unas condiciones de pérdida de la audición en adultos jóvenes. Las pérdidas de la audición en niños desde que nacen, recordar que hay un sinnúmero de síndromes o enfermedades transferidas o heredadas de sus padres y hay que tener en cuenta, el consejo de esto es a la población en general, si yo tengo un antecedente de alguno de los padres o de los abuelos que tiene pérdida de audición y quiero tener un bebé, pues hacer una consultoría con un ginecólogo y este me remitirá a un genetista. Aquí algo importante, el servicio de salud en Colombia ya cumple con todos estos estudios para hacerlo antes de quedar embarazados o durante el embarazo. Si durante el embarazo tengo cualquier patología o cualquier riesgo, acercarme al ginecólogo, seguir mis controles prenatales para evitar estas condiciones. Hablan los expertos. En contexto. Nos estamos acompañando en directo hoy hablando sobre la salud auditiva. Ustedes de ya pueden dejarnos sus consultas. En minutos aperturamos nuestro consultorio con los especialistas, el 312-487-043, en línea de WhatsApp donde estamos atendiendo sus notas de voz. También nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. En esta red social nos encuentra como Institucional TV o Canal Institucional. Y en minutos podrá coger su teléfono allá en casa y marcarnos a esta línea, el
601-220-0707. 601-220-0707. Pues precisamente la Organización Mundial de la Salud estima que para 2050 se eleve a 322 millones el número de personas con pérdida auditiva. Este tipo de incapacidad a nivel social le cuesta a las regiones de las Américas 262 millones de dólares. Y casi el 80% de las personas que padecen de pérdida auditiva a nivel mundial viven en países de ingresos medios y bajos. Pues hoy en este Bien Dateado debemos buscar el mejor plan para prolongar nuestra salud auditiva. Por eso entramos a nuestro contexto, donde hemos invitado a los especialistas que precisamente son expertos en este tema de la salud auditiva. Por eso para mí es un gusto saludar a esta hora en directo a la doctora María Alejandra García. Ella es médica especialista en otorrinolaringología, además epidemióloga, miembro de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología. Doctora García, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muy feliz de estar acá. Pues doctora García, a usted gracias por su tiempo y empiezo preguntándole cuál es el panorama de salud auditiva en nuestro país. ¿Es tan buena precisamente ese panorama de la audición en Colombia o más o menos estamos ahí como flojos? Bueno, la audición en Colombia, como tú bien lo dijiste, en el mundo la Organización Mundial de la Salud estima que más o menos el 5% de la población sufre de algún trastorno de la audición. De estos, que son más o menos unos 430 millones, el 9% es Latinoamérica, que eso más o menos es 40 millones. En Colombia, el último análisis que hizo el Ministerio de Salud calculó más o menos el 17% de la población colombiana sufre algún trastorno de audición independientemente de la causa. Entonces estamos hablando como 8 millones de personas. Entonces, pues la salud auditiva en Colombia es prevalente. Es importante, digamos, tenerla en cuenta y conocer y educar a los colombianos de que consulten lo más pronto posible si se presenta. Perfecto. Doctora García, ¿cuáles son las enfermedades quizás más comunes que producen precisamente la pérdida auditiva? Bueno, en Colombia lo que nosotros más vemos en consulta es la otitis media crónica. Sin duda es una enfermedad, es una inflamación crónica de los oídos y es una enfermedad que está muy ligada a los países de bajo y mediano ingreso. Muy vinculada a la situación de pobreza de la sociedad, ya sea ¿por qué creemos eso? Porque pues creemos que la situación de pobreza dificulta el acceso a una subespecialista o a un especialista y ya sea por la distancia que tienen que recorrer estas personas para su consulta o por un tema ya de dinero y monetario. Entonces, estas infecciones agudas no se tratan de forma oportuna y terminan en una infección crónica que tiene secuelas auditivas. ¿Y desde las edades qué grupos poblacionales son los más afectados con esta enfermedad, doctora García? Pues más o menos vemos en el Sistema Integrado de Información de Salud, el CISPRO calcula más o menos unas 250.000 consultas en el 2022 de otitis. Pero se estima que más o menos 3 de cada 10 pacientes logran una consulta. O sea, es un dato que está de todas maneras un subregistro que hay que tener en cuenta. Entonces estaríamos hablando de más que todo, puede que 1 millón de personas estén sufriendo de esta condición. Hay otras patologías que también son muy importantes a tener en cuenta, que pueden generar pérdida auditiva y que lo vemos común en consulta. Una es la presbiacusia, que es la pérdida auditiva relacionada al envejecimiento, que es bastante frecuente. Entonces, en esta población encontramos que los mayores de 65 años alcanzan hasta un 20% de esta población pueden tener algún problema auditivo. Y no hay que dejar atrás, sin duda, que también es muy común, las hipoacusias congénitas, que afectan a la población menor de 1 año. Para esto es muy importante el tema del tamizaje auditivo para identificarlas y poder tratarlas oportunamente. Doctora García, permítame, termino esta charla con esta pregunta. ¿Las EPS sí han cumplido con el compromiso social de atender a quienes padecen de estas enfermedades? ¿Qué falta quizás para reforzar ese aspecto preventivo de oportunidad de atención sobre quienes resultan afectados en su salud auditiva? Bueno, pues más que hablar de las EPS, yo considero que hay que hablar del sistema de salud en general. Son varias instituciones que digamos, lo soportan, pues el gobierno, las EPS como tal, que son las entidades, y las IPS. Yo qué puedo decir desde
mi conocimiento y mi punto de vista, que sí nos han dado a los especialistas la tecnología necesaria para prestar una adecuada atención a los pacientes, ¿sí? Es decir, pues somos afortunados en comparación con la región, con Latinoamérica. Tenemos acceso fácil a cualquier, digamos, tipo de rehabilitación auditiva, ya sea implante o audífono. Obviamente hay cosas por mejorar. Yo considero que una de ellas es el acceso, especialmente a la población rural. Hay un estudio que demuestra que más o menos hay un otorrino en Colombia por cada 11 millones de habitantes y obviamente todos están gentrificados en las ciudades grandes. Entonces esto genera una dificultad de acceso a las personas pues, que están más alejadas de estas ciudades. Pues es la doctora María Alejandra García, ella es médica especialista en otorrinolaringología. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Nosotros avanzamos en este Bien Dateado en directo. Recuerde que en minutos vamos a aperturar precisamente nuestros canales de comunicación por si usted tiene quizás alguna consulta, no está escuchando bien allá en casa, tiene alguna molestia, quizás Camila alguna dolencia, está hablando más duro de lo normal, pues todos esos son algunos índices que nos deja esta patología. No, interesante conocer también cómo está la salud auditiva en el país, Carlos, y es que los daños en el oído se dan muchas veces por lesiones más comunes de lo que pensamos. Aquí les contamos cuáles son y cómo prevenir ciertas conductas que predisponen a afectaciones en nuestra salud auditiva. El oído tiene un papel muy importante en nuestra vida. También se trata de un órgano muy delicado que hay que cuidar. Estos son algunos síntomas que alertan que padece una enfermedad o está perdiendo su audición. Los síntomas que más afectan a las personas cuando el oído no está bien son pérdida de audición, ruido en el oído, vértigo, porque es importante recordar que el oído es el órgano donde se centran los problemas del equilibrio, dolor de oído y supuración. Quizás esos son los más frecuentes. Hay algunas cosas que también pueden tener lugar, como por ejemplo las parálisis faciales, los problemas de inmovilidad de la cara, porque el oído es el sitio donde sale del cerebro el nervio facial. Cuando hay una pérdida auditiva, lo más frecuente es que las personas se quejen de que no entienden lo que les hablan. Y peor cuando hay ruido alrededor. Si hay ruido alrededor, requieren que les suban más el volumen para entender, y si les suben el volumen, empiezan a presentar también molestia porque les subieron el volumen. Es la queja frecuente de los adultos mayores que dicen, no, escucho pero no entiendo, pero si me suben el volumen no me grite. En los niños, lo que es más frecuente es que empiecen a tener dificultades en el desarrollo del lenguaje. Entonces es cuando empezamos a notar que el niño no está desarrollando los hitos necesarios en el desarrollo del lenguaje de acuerdo a la edad. Y también en los adultos se puede presentar tinnitus, o es este ruido que sienten persistente en los oídos. La mayoría de personas tenemos malos hábitos que perjudican nuestros oídos. Conocerlos nos ayudará a corregir algunos que repercutirán directamente en nuestra salud auditiva. El usar audífonos por largos periodos de tiempo no es buena idea. En épocas de conciertos, me da pena decirlo, pero ir a niveles exagerados de volumen frente a parlantes y sistemas de amplificación pues deteriora el oído, sobre todo si es por largos periodos de tiempo. En general son las cosas más frecuentes. Por supuesto hay situaciones ambientales relacionadas con exposición a químicos o, por ejemplo, médicamente hablando, el someterse a tratamientos como quimioterapias o tratamientos antibióticos prolongados puede generar problemas. La exposición industrial al ruido en aeropuertos, industrias, fábricas, tiene mucho que ver con ello también. Y hay algunas cosas que pueden suceder con la introducción de cosas en el oído. Por ejemplo, cuando las personas se manipulan con elementos extraños porque les pica o les rasca el oído. Hoy en día es bastante frecuente que las personas tomen actividades como el buceo, y a veces con el ánimo de aprovechar al máximo el tiempo de vacaciones, las personas se someten a cambios de presión muy abruptos. Tomo un avión hoy y en la tarde estoy buceando. Eso puede hacer que el oído se exponga a cambios de presión muy bruscos que conlleven deterioro en el oído en el largo plazo.
Hay también una patología que hay que ponerle mucha atención, que es la pérdida súbita de la audición. Entonces el paciente está escuchando bien y de un momento a otro, ¡pum!, siente que la audición bajó. Y resulta que esta es una patología muy importante porque si consultamos pronto, entre más rápido actuemos, mayor probabilidad hay de que podamos recuperar la audición. Entonces es un llamado para que la gente consulte rápidamente si siente que de un momento a otro ha tenido una pérdida auditiva. Puede ser solo un tapón de cerumen, pero también puede ser una cosa grave que requiera atención. Para evitar que se hagan esos tapones de cerumen, también tenemos que evitar el uso de aplicadores o de copitos en los oídos, porque esa es una práctica muy usual que lo que hace es taponar más el oído. Si una persona tiene dolor de oído o nota una pérdida abrupta de la audición o tiene una parálisis facial o se siente con alguna intenso dolor del oído, lo más importante es que busque ayuda médica, porque si no lo que va a suceder es que o puede generar perforaciones timpánicas, infecciones en largo plazo, y hay ciertas patologías en las cuales el tiempo es esencial. Y es que las enfermedades del oído pueden abarcar una amplia variedad de trastornos. Actualmente, la evolución en el tratamiento dependerá del tipo y la gravedad de las enfermedades. Prácticas de control como procesos médicos, intervenciones quirúrgicas, dispositivos de asistencia auditiva y terapias de rehabilitación son algunas de las soluciones a los problemas de nuestros oídos. Los tratamientos para las enfermedades del oído han evolucionado considerablemente a lo largo del tiempo. En la antigüedad se usaban remedios caseros y plantas medicinales para tratar las infecciones del oído. Con el paso del tiempo se fueron descubriendo tratamientos mucho más efectivos. Hay varios tipos de tratamientos. Se puede hacer un tratamiento farmacológico que está dirigido al control de infecciones, evitar que se compliquen más las condiciones, por ejemplo, en una otitis media o una otitis externa. Hay tratamientos quirúrgicos que ya se desarrollan si hay, por ejemplo, una alteración de la estructura de los huesecillos o hay un crecimiento de alguna masa. Estoy hablando, por ejemplo, de un tumor o alguna otra formación, una neoplasia que se genere dentro del oído o hacia el oído interno. Hay otro tipo de patologías del oído que involucran la disminución de los niveles y los umbrales auditivos, sorderas desde el nacimiento, y el tratamiento de ese tipo de patologías se basa en la rehabilitación auditiva, es decir, permitir que el niño que está en crecimiento y que está en una edad escolar, entrando al jardín, en el colegio, escuche lo que tiene que escuchar. Es supremamente importante que los niveles auditivos estén al nivel. Es decir, si un paciente o si un niño escucha menos, ya sea de origen congénito o por secuelas de enfermedad infecciosa, aparte del control y el diagnóstico de la patología, tenemos que rehabilitar. Y eso se hace con audífonos. También hay unos que son quirúrgicos, pero que son de rehabilitación, que está, por ejemplo, los implantes cocleares o los implantes de oído medio, que también se usan cuando hay alguna hipoacusia, alguna pérdida auditiva, pero que requieren en algunos casos intervención quirúrgica para implantarlos dentro del oído. Efectos secundarios están los riesgos, como en toda cirugía, los riesgos quirúrgicos por infección, porque puede que no se adhiera adecuadamente, por ejemplo, en la timpanoplastia y toque repetir el procedimiento. Y sobre todo en pacientes, digamos, convencionales, evitar el uso de copitos y la limpieza de los oídos, que es algo supremamente común y es un error que cometemos todos. Probablemente es la medida preventiva más importante. Evitar la manipulación innecesaria del oído y de sus estructuras internas. Y si yo empiezo con una pérdida auditiva, que es muy tradicional ahora en los jóvenes y en los adultos, por ruido, porque estamos expuestos a altísimos niveles de ruido y a tener que usar constantemente los auriculares para el chat, las canciones, las reuniones, el trabajo. Si yo empiezo a sentir que mi audición va bajando y dejo así y sigo usando de manera constante, puedo llegar a necesitar una ayuda auditiva muy pronto.
Entonces ya no sería la pérdida auditiva tradicional que uno esperaría que sucediera en una persona de más de 80 años, de más de 70 años, sino que se puede empezar a ver que yo a los 18, 19 años empiezo a perder la audición y esa es irrecuperable. En términos de tecnología para rehabilitación, por ejemplo, en audífonos, implantes cocleares, implantes de oído medio, la tecnología ha avanzado muchísimo. En este momento son mucho más efectivos, son más rápidos, las cirugías de su adaptación son mucho más ágiles, el riesgo es mínimo y además da unas calidades de sonido, pues en la medida que avanza la tecnología en el sonido y en la imagen, en celulares, en computadores y demás, en esa misma velocidad ha aumentado la tecnología de rehabilitación. Tenemos audífonos y junto con las fonodiólogas se manejan audífonos de amplificación de diferentes tipos de tecnologías en donde existe el audífono convencional que se pone detrás de la orejita hasta audífonos que se pueden conectar directamente al celular o micrófonos que van adheridos digamos, al profesor en el salón de clase, que permite que la amplificación sea más precisa y la calidad de la audición del paciente con pérdida auditiva sea mejor. Recordemos la importancia que los pacientes consulten a un especialista en oídos, nariz y garganta para determinar el tratamiento adecuado para su condición específica. En Bien Dateado, te orientamos. 2:32 de la tarde, aquí en Bien Dateado nos encargamos de orientarlos hoy en este Viernes de Salud, hablando sobre la salud auditiva. ¿Cómo están sus oídos? ¿Cómo está su escucha? ¿Siente que se está quedando quizás sordo o sorda? ¿Que está hablando muy fuerte? ¿Ha presentado algunas infecciones en este órgano? ¿Cómo va su higiene? Esto y más lo atendemos en este consultorio de Viernes de Salud en nuestro espacio, por supuesto escuchando y atendiendo su participación en directo. Tenemos a su servicio unos canales habilitados para que desde ya nos deje sus consultas. Va a encontrar el 312-487-0413, atendemos notas de voz. Si prefiere también nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. En esta plataforma aparecemos como Canal Institucional o Institucional TV. Estamos leyendo sus comentarios y además puede marcarnos en tiempo real al 601-220-0707. 601-220-07 es nuestra línea nacional habilitada a partir de este momento. Este es nuestro bloque de preguntas y respuestas. Precisamente los asesoramos, los orientamos frente a esas dudas que usted tenga con la salud auditiva. Y por eso permítame saludar a esta hora a la doctora Ángela Ronderos. Ella es cirujana especialista en otorrinolaringología, es otóloga, neurotóloga y miembro de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología. Doctora Ronderos, bienvenida a Bien Dateado. Qué gusto es poderla tener en esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Pues doctora Ronderos, inmediatamente comenzamos a escuchar a nuestros televidentes con sus interrogantes. Buenas tardes, excelente programa, felicitaciones, Carlos, divino. Doctor, lo que pasa es que yo siento como grillos en los oídos, zumbidos en los oídos y eso es fastidioso. Tengo 40 años. Perfecto, pues muchas gracias a nuestra televidente por estar con nosotros en este Bien Dateado. Bueno, con esta sintomatología que nos dice la paciente con 40 años, ¿qué puede estar pasando, doctora? Entonces, el tinnitus es una causa muy frecuente de consulta. La principal causa de tinnitus o de ruidos en los oídos son pérdidas auditivas y cierto tipo de pérdidas auditivas, sobre todo las pérdidas auditivas que tienen mayor compromiso de las frecuencias altas, las frecuencias más agudas. En este caso, pues lo primero sería tomar unos exámenes de audición para ver cuáles podrían ser las causas de esta pérdida auditiva y cuáles podrían ser las causas también de este ruido. Adicional a eso, debemos descartar que no haya otras causas de aparición de ruidos como lo son inflamación en la nariz, alergia en la nariz, disfunción de lo que conocemos como la trompa de Eustaquio, que es esa comunicación que hay entre la nariz y la garganta, y para eso pues poder ayudarla y poder tratar esto. Está a esta hora precisamente a través de nuestras plataformas digitales y nuestra línea nacional Osman. Él está en Cali, en Valle del Cauca. Osman, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto es poderlo saludar. Osman, ¿nos escucha? Vamos a pedirle a Osman que por favor le baje todo el volumen a su televisor y nos escuche precisamente por el teléfono. Adelante, Osman, con su interrogante. Sí, cómo no, lo que ocurre... Sí, señor.
Bueno. Sí, lo que ocurre, muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Lo que ocurre es que hace días, ya larguitos días, veo con un zumbido en el oído izquierdo. No sé a qué se debe. No sé si es que me sueno mucho la nariz todos los días y hago muy duro esa limpieza de la nariz. Perfecto, Osman, pues con eso que nos describe y agradeciéndole por su participación, pues le preguntamos a la doctora Ángela Ronderos qué puede estar pasando con él. Entonces, nuevamente el tinnitus se ve afectado, aparece en estas condiciones donde se afecta la nariz, se inflama la nariz, hay alergia en la nariz y esto podría ser una causa de la aparición de ese ruido. Entonces, lo primero sería pues mirar si es que realmente hay una alergia en la nariz y pues tratar esa alergia y adicional a eso pues descartar pérdidas auditivas. Y del Valle del Cauca, de Cali, nos vamos precisamente a nuestra región atlántica. Allá está Beatriz, a esta hora. Beatriz, bienvenida a Bien Dateado. Qué gusto es poderla saludar en esta tarde de Viernes de Salud en nuestro programa. Así que si usted pues tiene alguna interrogante, alguna pregunta frente a nuestro tema del día, nos lo puede dejar saber porque tenemos un problema con nuestra televidente, se cayó la llamada, pero inmediatamente nos vamos para el 312-487-0413, donde tenemos más participación. Buenas tardes, doctora. Me dio una gripa y de un momento a otro me quedé totalmente sorda. Fui al médico, él me dijo, eso le dura 15 días, así fue. Pero ¿qué consecuencias pueden venir después de esto? Perfecto, muchas gracias por estar conectada con nosotros. ¿Cuáles serían esas consecuencias, doctora Ángela? Pues la pérdida de audición súbita, que es eso que conocemos como una pérdida de audición que se instaura en los primeros 3 días, es realmente una urgencia para nosotros, se debe tratar inmediatamente con medicamentos tanto tomados y cuando eso no funciona y no hay recuperación de la pérdida auditiva, hay otro tipo de tratamientos como inyecciones de medicamentos a nivel de los oídos que nos ayudan a darle ese chance a que la audición se recupere. Por lo general, cuando hay ese antecedente de una infección viral o lo que conocemos como una gripa previo a esto, pues debemos prestar principal atención y una atención especial, sobre todo por urgencias, si no hay audición del todo en el momento. 2:38 de la tarde, los estamos acompañando en vivo en la pantalla de Canal Institucional, hoy hablando sobre nuestra salud auditiva. Recuerda que nos puede dejar sus preguntas, sus interrogantes a través de nuestros canales de participación, por eso, doctora Ángela, permítame, nos vamos para el 312-487-0413, donde continuamos escuchándonos. Buenas tardes, ¿qué tratamiento hay para quitar el zumbido en los oídos? Ya que hace 1 año y medio sufro de tinnitus, me han hecho todos los exámenes habidos y por haber y resulta que tengo es periférico, pero el zumbido en el oído nunca se me quita. Al principio tuve mareos y vértigos, pero pues eso fue controlado, pero ahora es el zumbido como si fuera una olla a presión que tuviera ahí disponible. Entonces a veces lo desespera uno ese ruido. Quisiera saber con qué se puede quitar. Claro, me imagino, muchas gracias. El tinnitus ha sido como el factor común hoy en esta participación, doctora Ángela, pero nuestra televidente hoy nos habla precisamente de esos tratamientos que existen para poder controlar esto. Entonces, actualmente hay muchos medicamentos tomados que se han intentado usar para mejorar este tinnitus. Realmente no han demostrado ningún beneficio importante. Pero a veces sí funcionan en ciertos pacientes y se cree que es un efecto placebo. Entonces, pues la recomendación, consultar obviamente a su otorrino o al otólogo para iniciar el manejo de esto. Pero también hay un nuevo tipo de terapias que se hacen con sonido para ayudar a disminuir ciertos sonidos, anulándolos con sonido especializado. Entiendo, es la doctora Ángela Ronderos, ella es nuestra especialista invitada hoy en este Bien Dateado, dándole respuesta a sus interrogantes, porque estamos hablando sobre la salud auditiva. Doctora, permítame, saludamos a esta hora a Marta, ella está en el hermoso departamento del Cauca. Marta, bienvenida a Bien Dateado, qué gusto es poderla tener en nuestro programa y adelante con su pregunta. Gracias, doctora. Para hacer una preguntita, lo que pasa es que mi hijo tuvo un accidente y le dieron una patada en el oído.
Ya él fue diagnosticado por el odontólogo que tiene pérdida auditiva. Y el odontólogo dice que tiene que colocarle un implante coclear. Pero pues mi pregunta es, a pesar pues que ya fue el especialista que lo valoró y todo, él no está como muy consciente pues de colocarse eso, no quiere. Y quisiera saber, o sea, ya le hicieron 4 infiltraciones, a ver si de pronto el oído responde, pero hasta ahorita nada. Pero entonces, yo no sé, yo guardo para dar las esperanzas que de pronto recupere su audición, definitivamente eso ya es un implante. Perfecto, Marta, muchas gracias por estar con nosotros conectada en este Bien Dateado. Bueno, después de este accidente, nos describe la televidente que a su hijo tuvo un accidente con una patada justamente en este órgano. Nos habla sobre un implante que ella no quiere que se lo coloquen precisamente a su hijo, pero ¿es necesario con todo lo que nos ha dicho, doctora Ángela? Pues después de haber hecho el tratamiento inicial de intentar recuperar esa audición por medio de infiltraciones, si definitivamente después de 6 meses no logramos ninguna mejoría auditiva, en ese caso, la mejor opción para esta persona y para poder restablecer la audición sería un implante coclear. El implante es un aparato que se inserta a medida, pues en medio del órgano de la audición y reemplaza ese oído por un estímulo eléctrico. Realmente hay muy buenos resultados. Le recomiendo a nuestra televidente que se apoye en las asociaciones de personas que tienen implante para conocer un poquito más acerca de cómo ha sido su resultado, su experiencia, tener muy en cuenta también esto, pues qué va a implicar para ese paciente, las terapias, sí, someterse a una cirugía, pero realmente los resultados son bastante satisfactorios. 2:42 de la tarde, avanzamos en nuestro Bien Dateado. Hace un momento teníamos a Beatriz, que se le cayó la llamada, pero logramos recuperar la comunicación. Beatriz está en el Atlántico. Beatriz, bienvenida a Bien Dateado y adelante con su interrogante. Sí, resulta que tengo una hermana que tiene problemas de audición hace ya varios años. La hemos estado llevando, le hicieron lavados, porque es que su cera es durísima, dura totalmente. Entonces, hace como un año la llevé al especialista. Como fue en época de pandemia, medio las revisó, le mandó unas gotitas y ya, pero ahora ha perdido la audición total. Uno le habla y no escucha nada. Quisiera saber qué me sugieren. Perfecto, Beatriz, muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta tarde. Bueno, doctora Ángela, nos dice que justamente su familiar tiene esa cera muy dura, que le han hecho lavados incluso, pero ella ya está perdiendo la audición. ¿Qué tiene que ver esto con lo que nos plantea? Entonces, lo que me llama la atención es que le mandaron gotas, entonces muy probablemente en ese momento encontraron una infección. Las infecciones de oído crónico en nuestro medio son muy frecuentes, se tienen que manejar protegiendo el oído del agua y con medicamentos tópicos, es decir, aplicados en el oído, y pues lo principal es consultar a un especialista que pueda evaluar cuál es el problema, tomar unas imágenes para ver qué daño ha hecho esa infección a nivel del oído y según eso poder tomar una conducta de si ese paciente necesita cirugía o pueden simplemente continuar con las limpiezas a nivel del oído. Vamos para nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413, aparece en sus pantallas y es una línea donde usted nos puede enviar sus consultas vía audios, notas de voz. Aquí estamos escuchándolos. Buenas tardes. Sufrí un golpe hace 30 años en la cabeza y a raíz de eso tengo un tinnitus desde ese tiempo. ¿A dónde puedo acudir? Pues me han dicho que es incurable y ya se me está pasando al otro oído y es un ruido infernal que no lo soporto ya, ni puedo dormir. Gracias. Perfecto, muchas gracias a usted por estar con nosotros, acompañándonos. Bueno, ¿a quién puede acudir? ¿Cuál sería el especialista que él puede visitar para que le traten este problema que tiene en la audición? Entonces le recomendamos una cita por un otólogo, listo, que tenga de pronto un poquito más de entrenamiento en tinnitus. Y sí hay opciones de tratamiento. Tener en cuenta que afortunadamente hoy en día contamos con diferentes tipos de tratamiento que podemos brindarle a esos pacientes que no han encontrado una cura para
para sus síntomas. El tinnitus, como hemos visto, es algo muy frecuente, es un motivo de consulta muy frecuente en nuestro día a día y siempre hay algo por hacer, algo más para poder ayudar a esos pacientes. Tenemos llamada telefónica a esta hora precisamente en nuestra línea nacional. ¿Con quién tenemos el gusto a esta hora? Feliz tarde. Buenas tardes, con Carlos Beltrán. Carlos, pues bienvenido a Bien Dateado. Qué gusto es poderlo saludar en nuestro Viernes de Salud. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Muchas gracias. Bueno, en este caso la consulta es por mi hijo. Tengo un niño de 13 años, se llama Jan Sebastián. Hace poco él tuvo una fiebre que fue, es decir, le dio fiebre sin saber motivo alguno, pero a él duró con la fiebre 4 o 5 días. Y tan pronto la fiebre quedó con sordera en los oídos. Entonces me preocupa si es que tiene inflamación de oído o qué está pasando, doctor. Por favor, me colabora con eso. Yo estoy preocupado por la salud del niño. Muchas gracias, Carlos, por su participación. Bueno, ¿qué podemos hacer en el caso de John Sebastián, el niño de 13 años de Carlos que tuvo esta fiebre y ahora tiene pues una molestia en su audición, doctora? Pues muy seguramente lo que hubo fue un problema a nivel del oído generado por esa fiebre que en la mayoría de los casos fue una infección. Cuando hay pérdidas auditivas secundarios y después de una fiebre, muy seguramente hubo una infección ahí y esa es la causa de la pérdida auditiva. Esto es para nosotros como especialistas una urgencia donde se debe hacer una intervención rápida y muy seguramente este paciente, Juan, va a ser candidato para un implante también. Avanzamos en el 312-487-0413, además escuchando sus preguntas. Una pregunta para la doctora. Mi madre sufrió 2 infartos cerebrales. Ella perdió el oído derecho. A ella le van a colocar el aparatico para el oído. ¿Ella puede volver a estabilizarse con el aparatico? Perfecto, muchas gracias a nuestra televidente. Finalmente, con este aparatico, como lo llama ella, ¿puede lograr estabilizar su audición? Sí, ella va a lograr volver a escuchar, que es lo que buscamos con este implante coclear, mediante una estimulación eléctrica y reemplazando ese órgano que se dañó por un aparato electrónico. Nos preguntan a través de nuestro Facebook Live, Edgar Villamizar, ¿los audífonos cocleares son igual de nocivos que los convencionales, doctora? Entonces, la forma en la que funcionan es diferente. Los implantes cocleares, como les conté, son una estimulación directa hacia el órgano de la audición y hacia el nervio auditivo. Los audífonos convencionales simplemente lo que hacen es amplificar y aumentar el volumen por medio de micrófonos y amplificadores que toman el sonido y aumentan ese volumen para que lo escuchemos más fuerte. Avanzamos en el 312-487-0413, escuchando sus dudas. Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Zapata, de Medellín. Quería preguntarle a la doctora, ¿cuándo el vértigo es por afección del oído? Perfecto, muchas gracias a nuestra televidente. ¿En qué escenario se da que el vértigo precisamente se da por alguna afección del oído, doctora? Esto es muy frecuente también. Nuestros métodos de diagnóstico, pues obviamente es evaluar a ese paciente en el consultorio, hacer pruebas especiales en el consultorio para mirar cómo reacciona ese paciente a los cambios de posición. También hay estudios que se pueden hacer adicionales que nos pueden ayudar a orientar este diagnóstico. Y claramente el vértigo, cuando es secundario a una afección del oído, se puede tratar. Entonces, vamos concluyendo nuestro bloque de preguntas y respuestas, escuchando su participación en nuestra línea de WhatsApp. Buenas tardes, doctora Ángela. Quisiera preguntarle si debo preocuparme mucho porque ya por el oído derecho, cuando contesto el celular, no escucho muy bien y me toca trasladarlo al oído izquierdo. Pues, ¿cuál sería su recomendación? Gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros en este Bien Dateado. ¿Qué le podemos recomendar a nuestra televidente, doctora? Pues principalmente inicial que se tomen unos exámenes de audición para poder ver cómo está la pérdida auditiva, cómo está la audición en este momento y si podemos ayudarla con un audífono o si definitivamente es algo diferente que necesita algún otro tratamiento. Pues doctora Ángela Ronderos, ella es cirujana, especialista en otorrinolaringología, además otóloga y neurotóloga, miembro de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto. Nosotros avanzamos en este Bien Dateado con mucha más información de servicio. Hoy en este Viernes de Salud hablamos precisamente sobre el cuidado de nuestra audición y llega nuestra compañera María Camila Carrascal con mucha más información de servicio. En Bien Dateado, te orientamos. El ruido, el agua, la limpieza, quizás estas situaciones se convierten en escenarios cotidianos y fundamentales a la hora de abordar el cuidado de nuestra salud auditiva. Hay creencias, hay falta de información precisa sobre cómo poder abordarlos en la práctica. Aquí estamos listos para servirlos en ese camino de cómo cuidar y prolongar la funcionalidad de los oídos. Por eso hablamos con los expertos. Me acompaña la doctora Natalia Helves Rondón, ella es médica cirujana y otorrinolaringóloga y le damos la bienvenida, doctora. Gracias, Helves, por su tiempo y bienvenida a este espacio. Buenas tardes, gracias Camila por tu invitación. Bueno, doctora, iniciemos esta conversación hablando acerca de esas claves fundamentales para prevenir un dolor de oído, sobre todo aquellas personas que están expuestas diariamente a altos ruidos y sobre todo a exposición de líquidos y practican algún deporte como la natación. Claro que sí, entonces son dos temas aparte bastante interesantes. El primero es tener muy claro que la mayoría de seres humanos podemos tener exposición a la piscina, al agua, al mar, sin ningún cuidado adicional, pero hay dos condiciones que nos obligarían a utilizar tapones de oído o a no tener inmersión en el agua, y estas son la perforación de oído o una otitis externa reciente. Digamos que el equilibrio de presiones es importante, sobre todo para las personas que bucean, y hay que tener un entrenamiento previo antes de sumergirse en el agua para evitar que luego haya problemas como lo que tú dices del dolor de oído, de las alteraciones en la sensación del oído tapado. Entonces, básicamente es esto. Perfecto, doctora. Y a aquellas personas que están expuestas a altos ruidos, ¿qué también nos puede recomendar? Claro que sí. Entonces, hay algo que nos preocupa mucho a los especialistas en otorrinolaringología y son los problemas actuales que se vienen teniendo por la exposición a altos ruidos desde los niños. Entonces, vemos niños muy pequeños que utilizan audífonos, incluso con altos ruidos, y realmente sabemos que esto es totalmente perjudicial. Sabemos que se van a ver las consecuencias a nivel inmediato, largo y mediano plazo, y es muy importante cuidar nuestros oídos de este ruido. Hay algo que se llama el reflejo estapedial que aparece cuando el ruido supera los 85 decibeles. Entonces, por eso es tan importante proteger nuestros oídos cuando tenemos exposición a ruidos más altos de esto. Digamos que hay un espectro de los sonidos y básicamente ese espectro es que un susurro son 30 decibeles, entre 40 y 60 son los sonidos y las conversaciones normales, y cuando ya vemos que este ruido sobrepasa los 80 decibeles puede ser nocivo y puede dar traumas agudos y pérdidas de audición que muy probablemente no son recuperables. Entonces, esto es una alerta y un llamado no solamente para los adultos que tenemos que trabajar con audífonos, sino también para los niños que actualmente están teniendo problemas cada vez a temprana edad. Doctora, detrás de cámara estábamos hablando acerca de una ley que protege a aquellas personas que están expuestas a los ruidos diariamente. ¿Cómo las empresas pueden abordar esta ley y proteger a sus empleados? Claro que sí, la resolución 2400 en su numeral 4 es muy clara en decir que todas las personas que trabajen con ruidos mayores de 85 decibeles deben tener una protección auditiva con tapones de oído que permitan pues que su audición no se deteriore tan rápido, y deben tener exámenes auditivos cada 6 meses. Entonces, realmente esto es obligación del empleador, no debe tener ningún costo adicional, corre por cuenta de pues el empleador y las ARLs, pero hay que usarlo, y hay que tener en cuenta que muchas veces nos dan nuestros utensilios o nuestros materiales de protección personal y no lo utilizamos.
Y ya para finalizar, doctora, yo hago parte del equipo periodístico de Bien Dateado y le escuché a alguno de los especialistas que el oído se limpia solo. ¿Cómo así? ¿Y uno cómo se limpia el oído? Claro que sí, el oído, digamos que es autolimpiable. La cera se produce y ella sola va a tener como una reabsorción, no hay necesidad de estarlo limpiando ni con copitos, ni con ganchitos, ni con nada de esto. Hay condiciones como, por ejemplo, los síndromes secos como el Sjögren, o los estados posmenopáusicos que hacen que la cera sea un poco más dura o más seca y que no se reabsorba de esa forma, y de pronto ahí es que necesitamos ayuda de un especialista para hacer curaciones de oído con material especial de oído. Doctora, muchísimas gracias por su valiosa información y bienvenida siempre aquí a este espacio de Bien Dateado. Muchísimas gracias, Camila. Y aquí en Bien Dateado conectamos con sus inquietudes. Aquí los sacamos de dudas en vivo. Escríbanos al correo biendateadotv@gmail.com para conocer sus interrogantes. Estamos listos para abordarlos en este espacio. Y llegaron nuestros clasificados, oferta de estudio y trabajo de su interés. Busque papel y lápiz porque aquí en Bien Dateado estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Armenia Quindío te puede interesar. Está dirigida a personas con conocimientos contables, redacción y servicio al cliente. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un secretario auxiliar contable con más de 6 meses de experiencia. Quien esté interesado en el cargo deberá registrar información de acuerdo con la normativa y procedimientos técnicos, atender clientes, controlar y tramitar pedidos, elaborar y organizar documentos. Para este cargo, la persona seleccionada tendrá un contrato a término fijo y un ingreso de entre 1 millón a 1.500.000 pesos. Aplique en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el número de solicitud 3403187. La plataforma Sena Sofía Plus ofrece opciones de estudio para incrementar sus habilidades profesionales, con un curso de formación virtual con el que podrá aprovechar su tiempo libre para estudiar y obtener conocimientos sobre cómo intervenir las actividades de servicio de mantenimiento de automotores, de acuerdo con las condiciones y fallas presentadas. La duración de este curso es de 40 horas. Al final cada ciclo podrá obtener un certificado digital con la descripción y funcionamiento de los componentes del vehículo, caja de cambios. Puede inscribirse en el sitio web www.senasofiaplus.edu.co con el código 460937. En Armenia se busca talento para desarrollar actividades relacionadas con comunicación de objetivos, liderar y motivar y hacer seguimiento a la gestión de resultados del equipo de ventas. La Agencia Pública de Empleo del SENA busca un gerente de ventas para establecer cadenas de distribución para productos y servicios, manejar la imagen y comunicación corporativa, planear y dirigir actividades de ventas en el departamento asignado. Las personas seleccionadas tendrán un contrato a término indefinido y un salario entre 1.500.000 a 2 millones de pesos. Postúlese a esta oferta en el sitio web www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el código 3431357. En Bien Dateado estamos a tu servicio. ¿Alguna vez has vivido un sismo? ¿Te has preguntado qué hacer para afrontarlo? Los sismos son impredecibles y pueden ocurrir en cualquier momento. Por eso es importante estar preparados. En Bien Dateado estamos listos para hablar sobre sismos, temblores, terremotos. Conoce qué tipo de acciones preventivas debes tener en cuenta a la hora de que un movimiento de esta magnitud suceda. Te orientamos sobre aquellas maniobras que te ayudará a atender esta emergencia. Aprende sobre cómo preparar un kit básico de supervivencia en caso de vivir un fenómeno de esta naturaleza. Estamos listos para orientarte. Te esperamos este lunes en Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, aquí en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Atentos a las recomendaciones. Cuidar nuestros oídos es fundamental. Ya lo saben, atentos también con la limpieza, con el volumen cuando utilicen audífonos o este tipo de dispositivos. Visitar a los especialistas es la mejor opción. Y nos vemos la próxima semana con más de Bien Dateado. Vamos a estar hablando sobre terremotos. A propósito, hoy también, en un día como hoy, se estaba presentando un terremoto en la Ciudad Blanca de Colombia, en Popayán. Por eso este programa es tan importante, porque vamos a hacer una pedagogía, Cami, finalmente, de cómo atender este tipo de siniestros. Bueno, y nos vemos. Feliz tarde. Feliz tarde para ti y para todos nuestros televidentes. Un abrazo.